En este vídeo vamos a comentar un artículo que sospecho va a tener una gran repercusión sobre la manera en que entendemos la estimulación cognitiva en la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un metaanálisis publicado en la revista Neuropsychology y su título en español vendría a ser ¿Son las intervenciones cognitivas eficaces en la enfermedad de Alzheimer? En la descripción del vídeo les dejo el enlace original del artículo. Como indicación al oyente, este vídeo va más dirigido a personas que ya dispongan de algunos conocimientos básicos sobre qué es un metaanálisis. Debido a que los tratamientos farmacológicos de la enfermedad de Alzheimer han demostrado una eficacia limitada en lo que es la disminución de los síntomas cognitivos propios de la enfermedad, los tratamientos no farmacológicos han recibido mucha atención en los últimos años. La eficacia de los tratamientos no farmacológicos, y más en concreto de las intervenciones cognitivas, se ha puesto a prueba recientemente en 3 metaanálisis de gran calado en la comunidad científica. Sin embargo, las conclusiones de estos 3 metaanálisis difieren entre sí y en algunos puntos llegan a ser contradictorios. El motivo de la discrepancia reside en que utilizan diferentes metodologías, tanto para desarrollar el propio metaanálisis como para calcular los tamaños del efecto. De ahí la pertinencia de esta nueva publicación sobre la eficacia de la intervención cognitiva. Pero, ¿qué entendemos por intervención cognitiva? Bien, en la intervención cognitiva podemos diferenciar 3 tipos de procedimiento. Primero estaría lo que se llama la estimulación cognitiva, y en la estimulación los pacientes se implican en actividades de grupo, como pueden ser conversaciones más o menos guiadas por un profesional, con el propósito de mejorar el funcionamiento social y el funcionamiento intelectual general de los participantes. Otro tipo es lo que llamamos entrenamiento cognitivo. Este implica el uso repetido de ejercicios estructurados, ejercicios que están regulados en dificultad y que se adaptan al nivel de desempeño del paciente. Se le enseñan al sujeto algunas destrezas con cierto fundamento teórico para que resuelva mejor los ejercicios con la esperanza última de mejorar su estado cognitivo. Como último tipo de intervención tenemos la rehabilitación cognitiva. Pretende que el paciente adquiera y aplique estrategias para afrontar actividades de la vida diaria, beneficiándose de ayudas externas, beneficiándose del aprendizaje de técnicas concretas para ejecutar tareas cotidianas. Por ejemplo, se le enseñan estrategias de asociación del rostro de una persona con su nombre, o se le enseñan cómo recordar trayectos habituales o cómo utilizar una agenda electrónica. Siguiendo con nuestro artículo, los autores tienen 3 objetivos principales. El primer objetivo es realizar una revisión de la literatura sobre la eficacia de las intervenciones cognitivas para mejorar el estado intelectual en la enfermedad de Alzheimer. Muy importante es que de entre todos los dominios cognitivos van a prestar más atención a la memoria verbal, porque es el síntoma inicial y más característico de la enfermedad. El segundo objetivo es superar las limitaciones de los metaanálisis previos utilizando métodos estadísticos adecuados. El tercer objetivo es aportar un enfoque metaanalítico diferente, un enfoque que estudie los tamaños del efecto en función de las características específicas de cada diseño experimental, características que potencialmente hayan podido alterar los resultados de las investigaciones. Y es que los autores lo que esperaban es que los estudios con un menor control de las fuentes potenciales de sesgo fuesen más propensos a obtener un tamaño del efecto mayor en comparación con las investigaciones que fuesen más rigurosas. Como en todo metaanálisis, los autores realizan una búsqueda sistemática de artículos de investigación en diferentes bases de datos electrónicas. En su caso, utilizan como criterios de búsqueda la combinación de términos que aparece ahora en el vídeo.
Estos términos tenían que aparecer en el título o en el resumen del artículo. Y para ser incluidos en su metaanálisis, las investigaciones tenían que superar varios criterios. Primero, en el grupo experimental tenían que aparecer sujetos con enfermedad de Alzheimer. Segundo, el diagnóstico de los pacientes debía estar sujeto a los criterios NIN-CDS-ADR-DA. Tercero, los artículos debían aportar por lo menos un resultado relacionado con la memoria verbal o con la cognición. Cuarto, debían ser investigaciones que comparasen el grupo experimental con un grupo control en lista de espera, con un grupo alternativo o con un grupo sin tratamiento. Quinto criterio es que la publicación debía estar en inglés. Y como sexto y último criterio, el artículo debía aportar las medias pre y post y las desviaciones estándar tanto del grupo de tratamiento como del grupo control. Así, los autores de nuestro metaanálisis parten de un conjunto inicial de 34.598 artículos para, una vez descartados los duplicados, revisados los títulos y los resúmenes y aplicados los criterios de inclusión, quedarse con tan solo 19 investigaciones, un trabajo abrumador. Hecho esto, evalúan la calidad metodológica de las 19 investigaciones siguiendo el sistema STROP. Es decir, los autores utilizan una lista de comprobación, una lista que es pautada y es común. Con esta lista puntúan cada artículo en 14 dimensiones, valorando si o no presentan una característica deseable de rigor metodológico. Por ejemplo, una dimensión para puntuar consiste en decidir si o no el artículo incluye un seguimiento a largo plazo de los efectos del tratamiento para asegurarse de que se mantienen los beneficios de la intervención. Los tamaños del efecto que van a tener en cuenta los autores de nuestro metaanálisis son varios. Primero, los tamaños del efecto relacionados con el test Minimental. Segundo, los tamaños del efecto relacionados de manera más específica con las pruebas de memoria, como puede ser el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey o la tarea de asociación nombre-cara de la batería Rivermead, etc. También van a tener en cuenta los tamaños del efecto relacionados con las puntuaciones en cuestionarios de actividades básicas de la vida diaria. Y por último, también van a tener en cuenta los tamaños del efecto relacionados con las puntuaciones en cuestionarios de actividades instrumentales de la vida diaria. Así realizan finalmente su metaanálisis con los 19 artículos y un total de 812 participantes. En este punto en concreto, recomendamos a los interesados que acudan directamente a la fuente original para profundizar en la comprensión sobre la metodología estadística de este metaanálisis que es bastante innovadora. Los datos arrojados por el metaanálisis fueron demoledores. Los efectos de las intervenciones cognitivas, tanto en los aspectos puramente cognitivos como en los aspectos funcionales, fueron nulos. Las intervenciones cognitivas no mostraban más eficacia que el placebo. La repercusión en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria fue inapreciable. Por lo tanto, no se produce una generalización de lo entrenado, no hay una transferencia de lo entrenado a situaciones de la vida cotidiana. Los autores proponen varias explicaciones sobre este hallazgo. Como primera explicación puede ser que las pruebas cognitivas que se emplean, las pruebas de screening tipo Minimental, tipo ADAS-Cog, son demasiado inespecíficas y no evalúan aspectos de interés. Es decir, solamente están relacionadas de manera indirecta con aquello que se entrena durante la intervención cognitiva, por lo que resultan poco sensibles a los cambios que el tratamiento haya podido producir. En la misma línea, los investigadores dicen que las escalas y los cuestionarios que están diseñados para evaluar el desempeño en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria
podrían ser poco sensibles a los cambios funcionales que se experimentan gracias al tratamiento. Aunque los participantes logren mejoras personales significativas en su día a día, con un mejor desempeño en las tareas cotidianas que han entrenado, los cuestionarios utilizados pueden ser demasiado generalistas y no detectar estos cambios. Otra conclusión importante del metaanálisis fue en contra de las propias expectativas de los autores. Y es que no encontraron diferencias significativas en los tamaños del efecto en función de las características específicas de cada diseño experimental. Las investigaciones con mayor o con menor rigor experimental mostraron un tamaño del efecto equiparable. Es decir, que los estudios con menor control de las fuentes de sesgo no presentaron resultados más favorables sobre la eficacia de la intervención cognitiva. ¿Qué recomendaciones se desprenden a partir de estos resultados para el futuro de la investigación y del tratamiento cognitivo de la enfermedad de Alzheimer? Como primera recomendación, el entrenamiento cognitivo debería centrarse en objetivos conductuales específicos que estén relacionados con actividades básicas y actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, ya no se trata de entrenar el proceso cognitivo en sí mismo, sino de mejorar la manifestación conductual del proceso cognitivo en la vida cotidiana del paciente. Dichos objetivos serían propios de cada sujeto, atendiendo a sus necesidades y a la afectación causada por la enfermedad. En este sentido, habría que considerar al mismo tiempo cómo está repercutiendo la pérdida de memoria y la de otras áreas cognitivas en su desempeño cotidiano, junto con sus intereses y sus gustos personales. Por ejemplo, si el paciente está experimentando dificultades en su día a día al recordar dónde ha puesto las llaves, el entrenamiento debería ir dirigido a trabajar esa habilidad en concreto, para que manifieste menos olvidos, para que cometa menos errores a la hora de buscar las llaves, para que le lleve menos tiempo y para que padezca menos angustia. O por ejemplo, si el paciente está perdiendo la habilidad para utilizar su ordenador y entretenerse navegando por Internet, siendo una de sus actividades de ocio, la terapia iría dirigida a mejorar esta actividad. Como siguiente recomendación, los autores nos dicen que la eficacia de las intervenciones a nivel experimental y a nivel clínico deberían medirse analizando la mejora en los objetivos conductuales personales que se han fijado, más que a través del uso de test de tipo screening, tipo Mini-Mental, tipo ADAS-Cog o los que fuesen. Habría que evaluar si gracias al entrenamiento el participante tarda menos tiempo, comete menos errores, necesita menos ayuda o si se siente más satisfecho al realizar la tarea cotidiana en la que se le ha entrenado. Como última idea que se desprende de sus resultados es que la figura del terapeuta ocupacional cobra una especial importancia porque se trata del profesional con el perfil que más se ajusta a este tipo de intervención, por lo que recomiendan su inclusión en los equipos multidisciplinares de tratamiento. En este vídeo no comentamos las limitaciones del metaanálisis, limitaciones que exponen los propios autores, por eso les remitimos a la fuente original, pero sí queremos añadir simplemente que, a pesar de lo oportuno de utilizar la memoria verbal como dimensión cognitiva principal, quizás podría ser interesante analizar el efecto del tratamiento cognitivo en otros dominios, y más en particular sobre la capacidad atencional y sobre la capacidad lingüística de los enfermos de Alzheimer. Aunque es cierto que si no hay en consecuencia una mejoría en las habilidades básicas y en las habilidades instrumentales de la vida diaria, el uso de la estimulación cognitiva tal y como la conocemos pierde su sentido en el tratamiento de los enfermos de Alzheimer. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó, compártelo.